¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos sean a este espacio de análisis y contraste de jóvenes en movimiento en Atotonilco el Alto. El día de hoy tenemos a dos personas muy destacadas dentro de la cultura y la historia y de la investigación en el municipio de Atotonilco el Alto. Estoy hablando del señor a mi lado izquierdo, Jesús Arreta Cabrera, y de mi lado derecho, Joel Castellanos, un activista social, también que en esta ocasión está fungiendo como ponente en el siguiente tema. En la actualidad se han dado la aparición de diversos grupos de ideología, en este caso de las que se le llaman tribus urbanas, que deriva de tribu, que es tribal, que significa original. Son grupos los cuales han aparecido desde los años 30, en los cuales las personas van adoptando diversas tendencias con respecto a la manera de vestir, con respecto a manifestar una opinión o transmitir alguna idea. En este caso yo sí quisiera hablar de las tribus urbanas como diferentes puntos de vista, pero también contrastarlo en esta mesa. Todos sabemos que en los últimos años han surgido las tribus urbanas. ¿Usted considera, a título personal, cuál es el origen de esa aparición? Bueno, antes que todo lo que vamos a decir, quiero agradecer esta invitación y en la cual voy a exponer puntos de vista que no precisamente están identificados con algún partido o color político. Es sencillamente una exposición de puntos de vista de alguien que ya tiene 72 años y pues me causa en realidad alegría porque para que me inviten personas que tienen la edad de los jóvenes, siendo yo ya un anciano, pues para mí es desde luego relevante. Hablando sobre este tema, pues no coincido mucho con la opinión aquí de mi amigo, porque pues no he visto esas tribus urbanas como se ven en Guadalajara o los cinturones de miseria de Monterrey, la Ciudad de México, en Guanajuato. Más bien aquí he visto una juventud con una crisis existencial, y llámese crisis existencial a la vida violentada por las tribulaciones que traban precisamente la necesidad de ser. Esto se lo debemos más que todo, o más que nada también, a el caciquismo regional que pues durante muchos años y vamos a siglos se ha pintado precisamente de estorbador y represivo. Llámese a esto pues definitivamente el tabú, o sea, todo lo que se prohíbe. ¿Y qué es lo que sucede? He recogido dentro de la gente muy adulta puntos de vista un tanto discutibles y ridículos y peligrosos y controversiales, como el decir, por ejemplo, entre gente caciquera, a mí déjenme los mensos. Vaya que con estos reflejan que quieren que toda la gente sea alguien que tiene incapacidad mental y poco criterio político o poca conciencia social, precisamente para llenar costales de fortuna y acumulación de bienes. Definitivamente estamos en una etapa de la historia de esta región de los Altos Sur, en donde pues yo en realidad no veo que se haya juntado por ahí la tribu urbana, salvo algunos grupos insípidos que por ahí se pasan la noche tomando o haciendo ingestas de otras sustancias que pues por desgracia han llevado a la desviación, más bien diría yo, de pandilla. Y eso lo vemos también en la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque no se ha concientizado socialmente una cultura, vamos a decir, de una juventud organizada. No ha habido precisamente una cultura porque precisamente se ha evitado la formación de conciencia. Y en mi opinión no se puede dar una cultura si no hay precisamente primero una base llamada conciencia social. Desgraciadamente, repito, no puede el joven ver más allá de ese túnel que le han abierto para que precisamente penetre en él y no tiene precisamente salida alguna. Y si acaso en la posibilidad muy lejana
alguna salida, pero siempre y cuando abandone el terruño donde ha nacido y pues definitivamente se desarraigue. Eso es suficiente para decir que la gente joven tiene una crisis existencial, que equivale, repito, a decir que es vida violentada por las tribulaciones y precisamente los bloqueos del poder organizado por allí como grupos de poder político o politicoide, no precisamente político, sino que no ha alcanzado, por decir así, el perfil correcto de una organización político-social en la región. Por desgracia, no se puede definir desde mi punto de vista una juventud que esté organizada. Quizás a partir de este momento y de estos mensajes, la juventud tome conciencia y entonces sí, cada grupo pugne o busque la manera de encontrar un cauce para formar una cultura juvenil urbana. Eso es lo que a primera vista y a primera intención les puedo decir al respecto, pues agradeciendo sobre todo la invitación que se me ha hecho y repitiéndoles sin intentar identificarme con ningún color político ni partido. Muchísimas gracias, Joel Castellanos, por el lado derecho. En los años 30 surgieron los pachucos, los tarzanes, los cholos. En los años 60 los hippies, en los 80s y 90s los metaleros, los punks, todo el lado negro. Tú, como analista y como activista social, ¿cuál consideras que es el origen de estos grupos? Sí, buenas tardes. Es un honor estar con ustedes, así con el señor Arrieta, ya que es un intelectual de aquí de la región, y contigo, Mauricio, basándose en lo que dice Arrieta, que sin ningún fin de apoyo para ningún partido político, porque nosotros somos corresponsables de la noticia, corresponsables de la comunicación, no podemos radiar a ningún partido. Eso que quede bien claro en este momento. O sea, Mauricio nos invitó para dar este testimonio, y si me invita a cualquier otro partido, azul o rojo, el que sea, yo voy a ir con mucho gusto, porque de lo que se trata es de informar. Basando en lo que dices de cómo surgen las tribus urbanas aquí en México y a nivel mundial, desde los años 40, si no me hace mentir Jesús Arrieta, aquí en México se da el movimiento de los pachucos por la falta desde entonces, la falta de oportunidades por los mismos caciques, por la misma falta de identidad de los chavos de ese entonces. Esto no es nuevo, ya es muy viejo. Desde los años 40 ya se practicaba este tipo de problemas. La gente juvenil de México tenía que irse pa'l Chuco. ¿Pa'l Chuco qué quiere decir? Pa'l norte. O sea, se tenía que ir al norte a trabajar, y en rebeldía esta gente inventa una manera de hablar, que uno de sus exponentes más interesantes pues es Germán Valdés Tintán. Inventa una manera de hablar, inventa una manera de hacer música, inventa una manera de identificarse, inventa una manera de vestirse, porque ellos con los dólares que compraban metros de tela enorme, donde se hacían sus pantalones donde sobrara la tela, como diciendo: yo gano dólares, y la mezcla del mexicano con el gringo, salen los chicanos, y ahí empieza el movimiento cholo, se podría decir, el movimiento pachuco, para presumir de que ganaban dólares y que no ocupaban más que trabajo. Ellos mandan a hacer sus pantalones más grandes. El pachuco se vestía con una forma de hacer sus pantalones más grandes, sus sacos más grandes, su sombrero con pluma. Hasta la fecha, el típico cholo de los 70, de los 80, no sé si te acuerdas de Jesús Arrieta, era su pantalón de vestir, con sus pastelones,
su fajo así bien brillosito, sus zapatos tipo bostoniano, su camiseta que... Zapatos combinados. Combinados, exactamente. Entonces ahí empieza una etapa se ve un brote de tribu urbana, se podría decir. Esto de las tribus, sabemos que viene de las tribus de África, de las tribus indígenas, de las tribus... O sea, tribu quiere decir conjunto de personas que se reúnen con un mismo ideal, con un mismo vestimenta, con un mismo tipo de música, con un mismo lenguaje que se asocia hacia una identidad o hacia una forma de pensar. Lo que decía ahorita Jesús Arrieta de la falta de identidad de los chavos, esto ya tiene en México muchos años. O sea, los movimientos culturales, contraculturales, porque no son culturales, son contraculturales, nacen en diferentes países que no son mexicanos. O sea, por ejemplo, los hippies en los años 60, el movimiento beat de San Francisco, California, empiezan a salir los primeros hipsters, que ahora están de moda los hipsters. Hoy en día, en el año 2014, están como de moda los hipsters. Para que sepan, los verdaderos hipsters nacieron en los años 60. Los hipsters en el movimiento beat, haz de cuenta que nace el típico, de la palabra hipster nace la palabra hippie. Hippie eran personas que tenían un ideal, porque estaba la guerra de Vietnam, estaban el tiempo de Nixon, estaban el tiempo de la violencia, de las grandes broncas que tenían en ese tiempo Estados Unidos, y los jóvenes estaban muy descontentos. Entonces sale Elvis Presley, sale el rock and roll, sale la música rock and rollera de ese tiempo, y empieza a formar una identidad en los chavos, que se da un movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam y la liberación sexual, porque la represión sexual desde hace muchísimos años, no me vas a hacer mentir, empieza a marcarse un rechazo hacia la sexualidad. Prohibido hablar de sexo, prohibido masturbarse, prohibido andar de minifalda, prohibido. Entonces en ese tiempo los jóvenes chinguen a su madre. O sea, ya estamos hartos de tanta represión, somos seres sexuales y vamos a darle el gusto a nuestra sexualidad, ¿no? Entonces se despierta la sexualidad en los años 60 con el movimiento hippie. Después de ahí, de esas tribus urbanas de San Francisco de Asís, surgen en los años 70, viene el New Hippie, se viene formando esa época, hasta llegar a los años 70 nacen los punks, los movimientos punks que son totalmente radicales, porque una identidad del hippie es tener como de base la anarquía, la contracultura, estar en contra de lo establecido, estar en contra de la hipocresía del sistema, estar en contra de la hipocresía del gobierno, estar en contra de las instituciones como la iglesia también, o sea, inclusive de las cuestiones espirituales. O sea, llega a ser anárquico los movimientos. El punk ya es el radical, o sea, se va hacia lo violento, pero en el sentido de la violencia contra el sistema, no contra las gentes, sino obviamente hay desviaciones por la falta de identidad del chavo, de lo que decía ahorita Arrieta, que eso se da muchísimo en México y en estas poblaciones como tan ignorantes, tan faltas de cultura, tan faltas de identidad, tan falta de lo que estaba diciendo ahorita Arrieta. O sea, son rancheritos vestidos de cholo, cabrón. Pero no rancheritos en el buen sentido, sino en el mal sentido de la ignorancia, bro. Porque hay rancheritos, yo la persona más sabia que conozco en este mundo es un ranchero que no sabe leer, bro, pero tiene una sabiduría fregoncísima. O sea, me ha enseñado lo que no tienes idea. Pero yo lo estoy diciendo, son como rancholos, se podría decir, rancho rockers o una onda así, o sea, no tienen identidad propia. El chavo de aquí de Atotonilco, desgraciadamente, o sea, ahorita ya vemos que los escatos, que, o sea, tú le preguntas a un escato a veces, ¿qué quiere decir escato o de dónde viene? Y no sabe ni eso, brother. O sea, le preguntas a un rapero, oye, ¿qué onda con el rap? ¿Dónde empezó el rap? Porque la contracultura, y no me deja mentir, aquí tenemos un gran artista, un gran muralista, un gran pintor, un gran diseñador. La cultura pop de los años 60 y que hasta la fecha estamos en el movimiento pop, es algo fregoncísimo. ¿Y de dónde sale? De la contracultura, sale de los movimientos
de las tribus urbanas, o sea, los punks, los rock and rolleros, la mayoría de artistas en Guadalajara lo podemos ver, o sea, han salido de esos movimientos. Tú vas ahorita a una exposición de arte y ves greñudos y ves darquetos y ves de todo. ¿Por qué? Porque siempre van enfocados, son personas que tienen la necesidad, aunque sean ignorantes, esos chavitos de Atotonilco, aunque sean, que no tengan mucha cultura, porque el mismo gobierno no se lo provee, tienen la necesidad de pintar, tienen la necesidad de hablar, tienen la necesidad de expresarse, se sienten reprimidos, escuchan una música y esa música se identifica con ellos y buscan la manera de gritar y decir yo existo y me empiezo a vestir de esa manera, como el chavo o el ídolo que adoptó, sea en el rap, que nació en los años 70, el rap no nació apenas, ahorita los raperos que están haciendo rap y que yo... Ahorita hablo un poquito del reggaetón, o sea, cómo se ha deformado al grado de la porquería de música que se hace hoy en día. El rap o el hip hop, los movimientos hip hop salen en Nueva York. En Nueva York es donde se inician los movimientos hip hop. En los años 70 había DJs, había fiestas donde se hacía pinturas, donde se hacía música, donde se hacía cantantes y hacían fiestas donde se expresara todo ese tipo de movimientos. O sea, nada es nuevo en las tribus urbanas. Muchos piensan que son como la moda o como que el descubrimiento del breakdance. El breakdance es de los años 80, de los años 70. O sea, no estamos descubriendo así como que, ay, están innovando un nuevo movimiento en el mundo. No, es algo nuevo, es algo repetido, es algo... El graffiti de los años 70 ya lo estamos viendo. Vemos los grafitis aquí en Atotonilco y te lo juro que da pesar, cabrón. Da pesar ver la falta de creatividad de los chavos. O sea, tienen la intención, tienen toda la técnica más o menos. Aquí hay un tecnicista del dibujo fregoncísimo que me respeto, bro. Yo no sé tanto del dibujo, bro. Sí sé más o menos trazar, pero aquí tenemos a alguien especializado en eso. Y no me va a dejar mentir de que los grafitis agarran un elemento de la televisión, sea Don Gato, por ahí vemos a un Don Gato, y le ponen letritas y ya es una super obra de arte y así como que, qué tristeza, brother, o sea, qué tristeza que para poder crear una buena obra de arte se ocupa cultura, ¿sí o no, maestro? Se ocupa cultura, se ocupa talento y cultura para poder expresar algo. El arte es una manera, en las tribus urbanas en Guadalajara, en muchas partes del mundo, se están expresando y crean cosas que están moviendo al mundo, ya sea desde la música, la música está moviendo al mundo en este momento, la pintura está moviendo al mundo, la poesía se acaba de morir, ¿cómo se llama? García Márquez. Y él era un contracultural, era un izquierdista, era una persona idealista, una persona que quería un mundo mejor, o sea, tuvo su época media locochona, ¿no, padrino? O sea, realmente, de eso se trata los movimientos contraculturales de las tribus urbanas, de crear conciencia. No están mal las tribus urbanas. Desgraciadamente el chavo agarra una identidad, trata de imitar un rapero, por ejemplo, y empieza a cantar como él y hasta la bola trata de hacer igual, pero como ve que es mediocre su rollo y como su entorno es mediocre, le ofrecen un churro de mota, porque por ahí pasó un güey diciendo, no, es que los raperos son pachecos, cabrón. Yo lo viví, brother, yo te lo estoy diciendo en carne propia, porque yo traté de imitar. Traté de ser no Joel, sino traté de ser Jim Morrison de los Doors o Janis Joplin. Él sabe de lo que estoy hablando, Jesús Arrieta. O sea, de la época de los 60, la música de los 60, traté de ser ellos. Y como veía que era un fracasado, como veía que mi espíritu y mi entorno estaba deshecho, lo único que terminan esas rockstar o esas estrellitas de la música es en un manicomio o acaban dándose un balazo o acaban muertos de tanta droga que se metieron, bro. Entonces sí es gravísimo el problema y se debe de apoyar. No es tan mal, hay que darle durísimo a las tribus urbanas porque es la rebeldía que nace de los jóvenes contra el sistema establecido, corrupto y puerco que se vive hoy en día. Como siguiente pregunta, ahorita se maneja mucho lo que es el aspecto de la palabra identidad. Específicamente las tribus urbanas buscan mucho lo que es
acercarse a determinados grupos para sentirse propios, sentirse cobijados, sentirse que tienen esa identidad que no les da la sociedad. Pero aquí nos estamos enfrentando a un tema muy importante y que es digno de analizar. El tema de la discriminación por un aspecto físico, por una forma de pensar. ¿Ustedes consideran que la discriminación es un factor importante para que los jóvenes se acerquen a las tribus urbanas como una oportunidad de tener cobijo para que sus ideas salgan a la luz? Jesús. Definitivamente que sí es necesario que el joven conquiste, busque la identidad. La identidad definitivamente es el carácter original, no imitativo como los monos. Desgraciadamente en lugares muy deprimidos en cultura, pues no les queda más que imitar, y eso definitivamente nos lleva a que se pierda la originalidad, lo auténtico del espíritu y del alma del joven. Y no nada más hablo del joven, hablo también de que en algunos grupos de poder político también se quiere imitar al Capone o a los raterazos de la corrupción mundial, A los narcos de moda, y ¿no? a los narcos de moda. Pues carajo, esto es algo triste, deplorable y deprimente. Lo último que he estado viendo por ahí en los medios de comunicación es como los parlamentarios, que yo les digo los habladores, porque hablar precisamente quiere decir hablar, los parlamentarios, diputados y senadores y demás alimañas, pues estamos viendo que como tienen el bandero y tienen la sartén por el mango del poder, pues hacen lo que quieren. Y en México hemos visto que hemos padecido casi todo el siglo XX de corrupción por el sistema. ¿Y qué quiere decir sistema? Sistema quiere decir fórmula para hacer algo. Truco, puede ser, pues sí, una fórmula de hacer las cosas. Y en este caso, desgraciadamente, la corrupción creó su sistema, y el sistema, pues, en este momento, por la vía de los parlamentarios o los habladores, diputados y senadores y demás, con la venia de la Judicatura Federal, pues fíjense nada más que están dejando caer por ahí el tema de que a los chavos, en lugar de darles tecnología, de darles elementos de cultura para que hagan criterio, les están dando condones para que cojan despiadadamente. Miren, y vaya que la palabra es cornar, el coger es cornar, meter el cuerno en los poros, pero se usa en México así para decir que fornican. En este caso, lo que a mí me parece muy mal es que no se está conduciendo la sexualidad debidamente, más bien lo están usando como una válvula de escape para que los chavos se distraigan con el instinto, vamos a decir, más imponente dentro de lo humano, que no es malo tener el instinto sexual, pero vamos a decir, si yo soy un parlamentario y mi deber es irrigar cultura, irrigar conferencias, irrigar, vamos a decir, muralismo, fomentar a los talentos jóvenes, pues para mí es más fácil darles una caja de condones y que la chava también se vaya al reventón. ¿Y qué tenemos aquí? Que la corrupción, para poderse mantener como estructura o superestructura del mal, pues fíjense nada más hasta dónde está llegando ya, a el desatar y el desenfreno sexual, cuando en realidad lo que quiere el joven, ¿qué es? No nada más quiere ir a mojar la brocha por ahí, no. Se trata de que el joven en el fondo quiere perpetuarse como un padre de familia. No sueña nunca tener una prostituta con él como de pareja, sino una madre de sus hijos. Y vaya que esto es algo bastante triste y muy duro y lastimoso citarlo de esta manera, porque es muy doloroso decir la verdad. Y he dicho en otros medios, hay gente, hay grupos de poder que no les gusta la verdad, que les incomoda. La sexualidad, pienso que en este caso, pues
de un clima de corrupción que todavía no se cura, todavía no se purga, pues viene a utilizarse como, vamos a decir, no tanto como una trampa, pero sí como una seducción para que los jóvenes se distraigan y pues se les olvide la creatividad, se les olvide la legítima personalidad, se les olvide buscar un libro de filosofía o un libro de historia, qué sé yo, alguna lectura saludable, sana, que los ayude a ser precisamente con capacidad de entendimiento. No existe en nuestro país, después de los tiempos del siglo del XX de la corrupción, una capacidad de entendimiento, ni en los adultos, ni en los jóvenes, ni en la mayoría de los habitantes de este país. Se entiende de sobra el cómo hacer el mal, el cómo aprender, cómo no cumplir con las obligaciones, y llámese no nada más políticas, llámese sociales principalmente. ¿Y qué tenemos aquí con la sexualidad desenfrenada? Pues los grandes riesgos que ya conocemos en las clínicas, con los casos de SIDA tan lamentables. Antes era la gonorrea, la sífilis, el chancro, una serie de infecciones, el papiloma para las mujeres y por consecuencia la esterilidad, y también focos de contagio por la vía vaginal, herpes y demás. La salud pública en este caso entonces está siendo abatida y pervertida y podrida por la irresponsabilidad de los habladores, que digo son los parlamentarios, y cobran por hablar, pero no se van a la cruz como un Cristo que también llega por ejercitar la libertad de expresión a la crucifixión misma. Pero no nos metamos con seres especiales o fuera de serie. Vamos aterrizando en lo terrenal de estos mortales que están hablando ante ustedes. Ojalá, Dios lo quiera, que empecemos porque a nuestros grupos de poder, ya no digo que se les ocurra un poquito de talento para buscar las soluciones, que siquiera sepan qué es hacer el bien y el mal, mínimo, porque seguimos precisamente atascados en todas aquellas fórmulas del sistema que sigue corrompiendo a la población. Esperamos, y digo a nombre de todos los que estamos aquí, que la gente entienda que necesitamos una juventud que sea nuestro relevo. Yo tengo 72 años y me preocupa no tener detrás de mí alguien que continúe, no lo que yo pienso, no, vámonos, quitémonos eso de encima, sino que piensen más arriba de mi capacidad, sino que tengan más facultades y potencias para poder superar todos estos, vamos a decir, todas estas descomposiciones de nuestro México. Me decía una persona por ahí que las religiones tienen la culpa, que sabe qué, momento. Quiero decirles una cosa, que se acusa o se quiere señalar como religión a cualquier creencia. Hay que distinguir entre religión, creencia y definitivamente horda finalmente. Y en lo más bajo, a los parlamentarios que corrompen todo y todo lo frenan, pero ni pasan y ni dejan pasar a las páginas de la historia. Sería muy bueno que entendiera todo parlamentario, aparte de saber obrar muy bien por hacer prácticamente nada, se entendiera que urge incrementar, fomentar y estimular la creatividad de los jóvenes y más que nada la inquietud por buscar lo auténtico, lo original, y más que nada esto haciéndolo con instrucción tecnológica, instrucción filosófica, y vaya que no sé si me lo entiendan, y no nada más una formación, vamos a decir, una forma de arrastre politiquero que a lo mejor solo va a llevar a la
búsqueda de posiciones y de salarios abultados entre lo que podemos decir la descarga del tesoro público de la nación. Esperamos pues que vayamos tras de ese detalle, llevar al joven a que tenga elementos de criterio para que tenga en realidad